centro de Barcelona, yo vivo aquí, muy cerca de aquí, y pues ahora siempre lo que hago es tomar el metro y irme a los barrios periféricos para buscar una casa de comidas normal, el ambiente normal de un mercado. Mira tú las calles, a ver si encuentras algún comercio normal, es decir, que no sea de una gran corporación. El centro de Barcelona ha sido tomado, ha empobrecido extraordinariamente la vida en el espacio público. Es un fenómeno sin duda de escala europea, ¿no? Es decir, que los centros han sido tomados pues, por esta ciudad global bastante deprimente. Y detesto ser nostálgico, cosas así ahora, ¿no? Pero si tú vas a una tienda de cuchillos o de paraguas o de guantes de un comercio, pues tiene el gestor de ese comercio, toma decisiones, piensa. Probablemente además conoce muy bien su material. A veces incluso son pequeños filósofos del material que manejan, ¿no? Si ves, al reemplazarse eso por las grandes corporaciones, lo que tienes es un modelo donde las decisiones las toman 3 personas en un despacho de alguna parte del mundo, presumiblemente de China o Estados Unidos, y hay miles y miles y miles y miles de esclavos que reproducen consignas sin saber nada de lo que manejan, ¿no? De acuerdo. Y la relación que se crea en esos espacios es una regresión horrorosa, ¿no? Yo estoy documentando ahora, tengo un listado de las casas de comidas que están bien, ¿no? Por ejemplo, hay un signo que siempre para mí es una garantía de otro tempo y de otra calidad, que son los establecimientos que tienen todavía sifones. ¿Sabes el sifón? Sí, sí. Porque hay gente joven que no No, sabe sí, lo sé, sí lo sé. Recuerdo el sifón su para perfil tomar, azul. para tomar el vermut, Sí, ¿tú ves? Entonces, los sitios donde todavía hacen vermut de la casa, en Madrid lo llaman de otra manera, vermut de grifo, vermut de grifo. Vermut de grifo. ¿No? Sí, bueno, el vermut, donde hacen vermut y hay sifón, probablemente por las tardes hay gente que juega al dominó, ¿no? Son espacios pues con vecinales que garantizan pues una calidad en las relaciones entre los vecinos. Pues eso ya no quedan en el centro de Barcelona, no quedan. Ya de tomar el metro, irme a Justo Oliveras, a Fondó, a Santa Coloma, a San Andreu, a barrios donde quedan establecimientos normales, ¿no? Por eso a veces me hace feliz Latinoamérica, porque reencuentro una vida popular en el espacio público, en la que en Europa de una manera especialmente veloz. En mi ciudad, yo creo en Barcelona, pues se ha desalojado, ¿no? Yo sí que creo que la calle se ha empobrecido muchas veces alrededor de eso, y también cuando he viajado fuera he tenido la misma sensación. Incluso he llegado a pensar y decir, cuando muchas veces se anuncian cosas como la muerte del cine, muchas veces lo que llega, el arte también se le hace preguntas de ese estilo, es si lo que no está apareciendo ya es la propia realidad, ¿no? Piensa, Pasolini dice, la realidad es el cine in natura, ¿no? Y muchas veces a lo mejor hay una crisis de modelos, ¿no? De que realmente lo que está desapareciendo es muchas veces la materia a filmar. Es más difícil esencializar una relación con el otro en la medida de que tiene una relación ya mucho más alienada con su propio espacio, con su propio trabajo. Y sin embargo sí que, bueno, en las correspondencias lo dejas muy claro. Te fijas en personajes fuera de catálogo, ¿no? Les entregas en qué es la palabra y un paisaje que se intenta ignorar, ¿no? Y que muchas veces pues, podría ser el punto de encuentro con algo que ya se está quedando olvidado. Siempre sí que he notado, creo en tu cine, una fuerte presencia del espacio y del rostro. Es decir, quizás
los lugares alcanzan su singularidad a partir del otro. Sí, es verdad. Yo siempre he tenido esa tendencia a considerar que las películas están contenidas en el espacio. Que una película va naciendo de la exploración de un territorio, de un espacio, ¿no? Así lo hice en mi primera película, que felizmente no has podido ver porque es un trabajo de adolescencia. El subtítulo era una fantasía de pubertad, no de fantasía de pubertad. Pero pues empecé a inventarme historias a partir de signos, huellas, trazos que encontraba en el paisaje, ¿no? Y esto, película a película, pues intenté que el paisaje no fuera una entidad tan subjetiva, una materia tan pura de ensoñación, sino que hubiese un compromiso más objetivable con la realidad de ese paisaje, ¿no? Y de ese trabajo pues surge así de una manera muy física, verdaderamente oteando el terreno, tanto en Innisfree como Tren de Sombras, como en Construcción, ¿no? En la ciudad de Silvia. Y bueno, curiosamente en Construcción quité casi todos los planos que describían el barrio, porque entendí que la manera más precisa, más justa de mostrar el barrio era la de delegarlo en los rostros de quienes los habitan. Mientras que en Construcción recuerdo que venían a visitarme algunas asociaciones de vecinos, de colectivos, a avisarme, mira, Green, que van a tumbar este edificio que es patrimonio arquitectónico muy importante, tal cual, esto deberías filmarlo, tal cual. Y me costaba hacerles ver que esa no era mi película, ¿no? Que era muy importante que se hiciera pues, para denunciarlo en televisiones públicas, en cosas, pero que yo intentaba trascender, no sé, bueno, o universalizar el barrio a partir de las personas, ¿no? Es decir, que es muy distinto y es una de las cosas que diferencian, a mi juicio, el reportaje de televisión, que es necesario, es indispensable, tiene que existir, la televisión de barrios, todo esto, del cine. El cine tiene siempre una vocación universal, es decir, cuando haces una película, por local que sea la realidad que abordas, tienes presente que en su esencia esa película debe ser igualmente interesante para un espectador lejano, para un espectador de China o de Alemania, de cualquier lugar, de cualquier confín del mundo. El cine tiene esa vocación universal, en tanto que la televisión, lo más legítimo sería hablar en el plano corto. En la inmediatez, porque el cine no puede ahí competir con la inmediatez de la tele, en la inmediatez y en la proximidad, ¿no? Eso puede dar la tele. Sí que cuando te estaba escuchando pensaba en el último texto de Daney en la presentación de Traffic. Y lo pensaba por la idea de decir, lo que pasa en este momento es que falta el otro en la imagen. Es decir, y pienso, me venía esa frase, pensaba también en Hortense, lo digo por el hecho de repetir su rostro hasta llegar a la singularidad de él. También Nika, cuando la filmas, repites 2 veces el mismo plano, hablaba Nicole Brenet de caricia embalsamadora, pero esta es la idea del retorno del otro en aquello que creo que le hace único, ¿no? Frente a una mirada que es precisamente la de los medios, que es la desingularización absoluta. Y me parecía muy hermoso una cosa que contabas en Construcción, alrededor de un personaje rapado. Es decir, creo que tenías imágenes, ¿no? O sonidos de ciertas palabras que, no sé si estaba involucrado en un altercado racista, y decir, no quiero mostrar esto por el hecho de que realmente es volver a caer en lo social, en la idea del cliché, que es lo visual. Sí, bueno, el cine social tiene ese problema verdaderamente de la creación de unos estereotipos que lo pueden hacer terriblemente previsible, falso y aburrido además, ¿no? Sí. Has comentado lo de ver 2 veces, que es una cosa que pienso mucho al filmar. Bueno, me has comentado 2 momentos en los que he utilizado esa idea de ver más de una vez algo, ¿no? Es asombroso. Yo entiendo las cosas cuando las estoy montando. Es decir, normalmente en el momento de la filmación
hay tantos conflictos, la vivencia del presente, se te escapan las cosas, ¿no? Entonces es maravilloso que el cine me dé esa posibilidad de revivir y de reinterpretar un momento. Y la moviola para mí es eso, es decir, una fuente de revelaciones. Yo aprendo a sopesar el valor de las palabras, de los silencios, a interpretar a mis personajes en la moviola. En el rodaje no me doy cuenta de las cosas, o no profundamente. Aprendo a querer a los personajes viéndolos luego en el personaje, ahí en la moviola, ¿no? Ahí veo su grandeza. Entonces, esta posibilidad de tener una segunda posibilidad, que es algo que no nos concede la vida normalmente, ¿no? Hace la labor fascinante, ¿no? Ahora estoy montando cosas en la moviola y caigo en cuenta de esto. Así que el sentido que tenía esta frase era este, es decir, todo lo reinterpreto. Lo descubro, no descubro las cosas en la filmación, sino en el montaje. Una frase cuando te estaba escuchando, Deleuze en diferencia y repetición, dice una frase que me parece fundamental. O sea, quiero decir, lo pensaba al principio, a veces estaba pensando en Resnais cuando la leí, y va muy en colación de lo que dices tú. Decía, solo vemos las cosas, en la repetición no cambia nada en lo contemplado, cambia en el espíritu del que lo contempla. Como si pudiésemos ver solo por segunda vez. Exacto, eso es así, pero sí que va a cambiar todo conforme el uso que des a esta imagen. Por ejemplo, a veces digo, pues tengo esta frase y esta frase tiene este contenido, pero ¿cómo hacer para que llegue al espectador con todo el peso, la gravitación que yo he leído en la frase? ¿Cómo trasladar eso al público? Porque si yo no lo he visto durante la filmación, ¿cómo puedo visibilizarlo ante el público? Y ahí está la operación cinematográfica. Pues, ¿cómo dar relevancia a esta frase? ¿Cuál es la puesta en situación que vas a dar en el montaje para que esa frase tenga el relieve y el sentido que tú quieres proyectar, ¿no? A veces una pausa que le precede o que le sucede, o que haya un silencio detrás de una frase y quede gravitando sobre otra imagen, o asociado con una imagen que has puesto poco tiempo antes o después, ¿no? Normalmente es así, el juego de relaciones y de ecos y de correspondencias que se ponen en relación, que pones en relación, no se ponen, las pones tú en el montaje, ¿no? Para que los matices que has descubierto tú en el montaje lleguen. Ahí está para mí la labor de la interpretación, donde siento más verdaderamente el cine como escritura, ¿no? Escritura de imágenes y sonidos. Y donde veo este triángulo, que para mí es el cine. Tienes una persona delante, o varias, es igual, y tú estás enfrente filmándolas, ¿no? Y cómo te relacionas con esas personas que tienes enfrente. Y después, pues el triángulo se cierra con el espectador. Dices, bueno, ¿cómo pongo en relación a esta persona que he filmado con esta otra persona que va a ver a la persona que he filmado, ¿no? Y tú como demiurgo entre esas dos personas. Ese siempre, el cine me lleva a pensar en esta relación triangular, ¿no? Está, pero sin embargo yo creo que sí tú apareces muy claramente, aún así en aquello que miras. Es decir, yo creo que incluso hablaría que a partir de... Sí que aparezco. Diría que la filmación es una operación impulsiva, instintiva. Godard lo llamaba la creatividad del instante, como el cine directo, ¿no? Y en el montaje tienes tiempo, ¿no? En el rodaje no hay tiempo para pensar. Solo lo tuvo Chaplin, porque era el único que consiguió, en la cúspide de su carrera, poder pensar en un rodaje. Es
Chaplin entraba en crisis y bueno, pues todo el dispositivo, el equipo, los estudios estaban ahí pagados diariamente y sin trabajar porque tenía que pensar. Normalmente pensar y rodar son irreconciliables porque ya solo pues, con el coste que tiene un rodaje con un equipo técnico mínimamente solvente y tal, pues es algo que inhibe el pensamiento, o sea, es que cuesta tanto dinero. Es un tiempo de acción el de montaje, ¿no? En cambio, el de rodaje, perdón. En cambio, en el montaje te tomas esa reválida de ahí, pues no hay más tiempo que el tuyo, eres tú y tu circunstancia, es como un escritor, entonces es eso, ¿no? Es decir, que son distintas maneras de exponerte. Hay muchos momentos, sobre todo en cine documental, donde se desarrolla algo y no tienes nada claro si eso lo puedes mostrar. Y te preguntas si es ético o pudoroso filmar eso. Pero ante la duda lo filmas. Sabes que el tiempo de tomar esas decisiones pues, se encuentran después, ¿no? En el tiempo del montaje. Bueno, en el montaje también está luego la idea de casi yo hablaría de una venganza alrededor del no control, el sonido en la ciudad de Silvia. Era en ese sentido una película de un elemento, me cuesta hablar de Bresson, pero había una idea de un Está elemento muy aural, trabajada, ¿no? En Tren de Sombras también, en casi todos. A veces es más visible y otras veces es menos, pero siempre he dedicado mucho tiempo al sonido. Y el sonido es muy importante para los cineastas pobres, porque la imagen es muy cara, pero el sonido no, el sonido es barato. Es decir, si tú quieres controlar la imagen, decorados, actores, figurantes, que la luz sea perfecta, que los colores armonicen, tal, eso es muy costoso. Y requiere un gran dispositivo de gente. En cambio, con mi sonidista, con Amanda, siempre pues disfruto mucho haciendo descripciones sonoras de los barrios, teniendo muchas fuentes, muchos elementos sonoros, pensando en el montaje después, ¿no? Y eso no cuesta dinero. Y forma parte del montaje. Al mismo tiempo, entonces lo puedes transformar todo, es decir, que bueno, pues esto ya también se ve que el cine sonoro más creativo no era de las grandes producciones potentes, sino de los modestos artesanos de serie B, que a lo mejor tienen que desarrollar una secuencia en una estación de tren y no hay estación de tren, pero lo que hay es una evocación sonora y un poco de humo que te evoca que hay una locomotora por ahí y el sonido que te describe la estación, ¿no? Entonces, el sonido te da el espacio. Pensaba, cuando estás hablando ahora de la imagen de Innisfree, el jinete. El jinete que luego es un front projection, y pensaba en Méliès, es decir, no se suele insistir, yo creo, en lo que he podido leer, creo que ha sido bastante, no se suele insistir el elemento de lo fantástico en tu cine. Tren de Sombras, de hecho, participó en un festival. Ganó un premio. Ganó un premio. Que era el Méliès de Oro, el Méliès de Plata y el Méliès de Oro a la película fantástica, sí. Sí, es extraño una película que ha tenido premios como documental y como cine de lo fantástico, ¿no? Sí, y esa operación de ir haciendo abstracción o esos alejamientos de lo real, lo trabajo siempre a partir del sonido. En el jinete que has evocado, bueno, es una imagen de retroproyección, efectivamente. Bueno, en Innisfree está siempre el juego con el cine, con la evocación de The Quiet Man, de John Ford. Pero es el sonido del caballo que tiene un crescendo absoluto hacia la abstracción, hasta convertirse en otra cosa que se despega completamente de lo real, ¿no? Y ese trabajo, pues creo que lo he hecho casi siempre. En la ciudad de Silvia se basa mucho en ese principio también. Cuando hay música, cuando hay unos violinistas que tocan, nos alejamos de todo el sonido
ambiente de la ciudad, y entonces estamos en el punto de vista un poco del soñador, por así decir, ¿no? Frente a otras secuencias donde el soñador está en decalage total con la realidad, que está, digamos, muy insistentemente descrita por el sonido, ¿no? Ahora que hablabas del soñador, hay un personaje que me llama mucho la atención en tu cine. Están los motivos de verdad. Si tuve la oportunidad de... Ah, sí. En la retrospectiva, ¿te acuerdas que nos vimos en París? Ah, sí, ahí la viste. Y hay un personaje que me llama mucho la atención, la mujer que va a Demetrio en coche, a buscar a Demetrio en coche. Porque generalmente tus personajes son gente que recuerda. O sea, es decir, en unas fotos está la idea de la memoria imposible alrededor de un rostro borrado. Está el soñador recuerda, el marinero en construcción recuerda también, y sin embargo es un personaje que nunca llegamos a ver. Bueno, su rostro es un coche prácticamente, una figura, y sin embargo el relato en ningún momento parece dejar claras las intenciones. Es un personaje que siempre me llama mucho la atención. Claro, como a mí no me interesaba como identidad del personaje más que en la medida en que tenía una incidencia para la niña, la historia de la niña, ¿no? Entonces, cuando hay esos personajes que son necesarios para construir la historia, pero en los que no te interesas de verdad, pues lo mejor es que no tengan el estatuto como personaje, ¿no? Una persona es muy importante, muy complejo, un ser humano pues es un pozo sin fondo. Aparte de la vertiente más material o económica, que es tener un actor, trabajar. A mí siempre parto del principio del despojamiento, de lo esencial, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay la idea de un personaje que sea un tránsito, una necesidad narrativa, todo eso me incomoda muchísimo. Entonces creo que es perfectamente viable enunciar ese personaje sin que exista como tal, ¿no? Los personajes que no están, de alguna manera, pero que están evocados por alguna razón, pues empezando por Silvia. En la ciudad de Silvia, pues el único nombre propio que se da en la película es el de Silvia. Nadie tiene nombre propio en la película, ni siquiera el protagonista, y sin embargo nunca vemos a Silvia, ¿no? No está, nunca. Eso, sí, lo que no está normalmente es más importante que lo que está probablemente en la película, o la función de las imágenes y sonidos de lo que está es evocar algo que no está, es un medio para evocar algo que no está. Yo cada vez pienso más el cine desde una posición iconoclasta, cada día me siento más solidario con los iconoclastas, de verdad, no quisiera ser pedante con esto. Pero en un momento pues, donde la imagen tiene un valor mercantil hasta ese extremo, donde las imágenes se han banalizado de tal manera, ¿no? Con las nuevas tecnologías, me parece que es solo desde una posición iconoclasta contra las imágenes que éstas pueden adquirir una cierta dignidad, una cierta nobleza, ¿no? Una cierta importancia. Y la imagen que no está, que se enuncia, que se evoca, pero que no puedes ver, es más valiosa que lo que se puede mostrar. Ahí, bueno, las ruinas están en tu cine, en Innisfree, y el inicio... Las ruinas y los esbozos, ¿no? Que para mí son un poco lo mismo. Un esbozo es una imagen incompleta porque es demasiado pronto, y una ruina es una imagen incompleta porque es demasiado tarde. Pero el espectador se relaciona con eso de la misma manera, porque es a partir de unos mínimos trazos, de unos mínimos indicios, ha de completar la imagen, ha de crear la imagen. Da solo unas pistas y el espectador construye la imagen a partir de eso. Y yo creo que eso es muy interesante en un momento donde el espectador es tan resabiado. El espectador se lo sabe todo, todo son referencias, tal, ¿no? El otro día me aburrí muchísimo con la última película de Tarantino. Mira, así todo tan resabiado, muy resabiado.
referencias a referencias a referencias, ¿no? Y el espectador es muy resabiado, no se asombra por nada, no se sorprende por nada, pues son cosas rarísimas, ¿no? Entonces, es una solución, es eso, es el indicio, trabajar los indicios para que complete esa imagen en un momento donde el espectador sabe tanto, ¿no? No sabe tanto, no sé si es la palabra. O aprende. Son más resabiados, ¿sí? Porque sabe tanto, pero estamos ante un espectador que es incapaz de sorprenderse ante pues no sé, ante la belleza de un árbol, ante la sonrisa de una muchacha, ante los copos de nieve que caen en invierno, ante las cosas sorprendentes, ¿no? Que es la operación cuando haces un cine, una película que te gustaría restaurar, o que yo tengo el sentimiento, la necesidad de pensar que es asombroso todavía, no perder la capacidad de asombro, ¿no? Cuando haces un plano en una película, yo he visto muchísimo cine, me gusta mucho ir al cine, pero siempre tengo la necesidad de pensar en algún momento que soy el primero que hace ese encuadre. Y esa imagen es muy importante, ¿no? Que tiene algo esencial, que no tiene ninguna de las imágenes que se han hecho antes, que te necesita a ti para que la hagas. Y necesito conservar esa ilusión. De pronto, pues he visto miles de árboles en la película, pero en el cine debes hacer el esfuerzo de pensar que filmas un árbol por primera vez, ¿no? Intentar trasladar ese sentimiento al espectador. Y de que es muy importante. Para mí una buena película siempre me traslada este sentimiento de esencialidad, ¿no? Normalmente las películas, como la televisión, tú dices, bueno, te muestran las cosas desde este ángulo, desde este, a una distancia más alejada, más cerca, y parece que es arbitrario. Incluso te dicen, pues esta escena la han resuelto con 10 planos, o con 4, y se puede resolver igual con 8 o con 3. Y cuando es una película muy buena, por lo menos a mí, tengo la percepción, la ilusión de que las cosas que veo solo se pueden ver así. Solo eligiendo esta distancia, este ángulo. Y que no son intercambiables ni arbitrarias, ¿no? Que cada imagen, cada sonido está ahí por algo esencial. Siempre está en Tren de Sombras, en el inicio se explicitaba la idea de la infancia del cine, y en casi todas tus películas casi hablaría de metrajes precinematográficos que da la propia naturaleza. Así. La habitación del soñador es casi una linterna mágica en la ciudad de Silvia. Tren de Sombras es así, cuando anochece. Eso es una experiencia mía de la infancia, ¿no? Yo es verdad que empecé a soñar películas así, es decir, en la penumbra, al acostarme o al despertar, viendo sombras agigantadas que se filtraban por las ventanas, hojas de árboles que se proyectan grandes sobre los cuartos. Entonces los niños tenemos la facultad de imaginar imágenes, valga la redundancia, ¿no? Imaginar imágenes, es una bonita expresión. Soñar imágenes, de la misma manera que dejar el abrigo sobre el asiento en la penumbra se puede convertir en un león dormido que está en el asiento, o ver imágenes de cosas concretas en las nubes, pues en las sombras, ¿no? Algo muy vinculado a los terrores infantiles. Para mí está el origen del cine, del cineasta. Pero entonces me gusta ver que ese origen mío, ese periplo que piensas que es algo muy íntimo y personal, y no es así. Es decir, que Marcel Proust empieza así su novela, La Recherche d'un Perdu, y incluso, salvando todas las distancias y los abismos, parece muy plausible que el hombre de las cavernas que trazó los primeros bisontes, antes de trazar esos primeros bisontes, los hubiese imaginado, soñado con las sombras que se proyectaba al ponerse el sol de poniente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta puesta en relación entre tu pequeña experiencia personal con la gran historia, ¿no?
Eso que podría ser el nacimiento del arte, pues es mi nacimiento pequeño como cineasta, como, digamos, ser la gota de un gran río. Yo necesito mucho sentirme parte de una trama. En momentos, pues, de crisis en todos los sentidos, yo necesito reivindicarme y saberme parte de una trama. Cuando hablabas de la sombra que puede parecerse al león, ¿Qué puede parecer? que puede parecer otra forma o que podemos jugar a que parezca una figuración, estaba pensando en la parte que hay de linaje. Digo la palabra linaje por hablar de lo que hablaba antes del rostro. Entre los diferentes rostros que firmas. Y voy a explicar un ejemplo que estaba en Las mujeres que no conocemos. La misteriosa réplica de Hortense. Encontrar una forma en otra mujer. Es decir, una imagen, creo que también hablabas de Giacometti en una entrevista, de decir, una figura que parece otra figura. Qué vergüenza, tantas citas cultas. No me acuerdo ahora. Pero sí, lo que dices creo que bien. Eran reflexiones que me hice después de leer Proust, ¿no? La Recherche du Temps perdu pues, me impresionó mucho. Ahí hay una serie de personajes femeninos que van jalonando todo ese largo relato, que obsesionan sobremanera al escritor. Momento, Charlus, que nota a Proust, me acuerdo, que dice, en su voz joven ya estaba contenida la voz de su vejez, como si siempre fuese un devenir de transformación. Sí, pero ese es otro problema, esa es otra historia. Yo pensaba ahora en esos personajes femeninos que cambian de nombre, son distintas personas, pero que para el escritor es una misma. Creo que es cierto, en una parte hablaba él de cómo todos los amores estaban ya concebidos, es decir, en el primer amor, ¿no? Y que todos entraban en una especie de derivación, ¿no? Por el cual todos estaban contenidos, creo que en el primero. Y luego hay un juego de máscaras, pienso en los sonetos para Helena de Rostand. Luego se ha sabido que a lo largo de su vida hubieron varias mujeres, que los sonetos para Helena pues conservó el nombre de Helena, pero que van destinados a una diversidad de mujeres. Pero el sentimiento es el mismo, eso es lo interesante, el sentimiento y la percepción y la búsqueda es la misma. Y cambian los modelos, ¿no? Estaba ya en 92, creo que fue un proyecto que podía ir en esa... Ah, sí. En esa... Caray, lo sabes todo. No sé qué pinto yo aquí. Yo creo que podía irme y dejarte. No. Ese fue un proyecto que abandoné. Yo estoy muy interesado por Jeanne d'Arc. Y Jeanne d'Arc me parece una imagen inverosímil, increíble, porque sus proezas las hace con 16 años, ¿sabes? Es una niña de un pueblo que se llama Domremy, que con 16 años lleva al frente a 100 soldados a su cargo. Es una imagen increíble. Precisamente una imagen que es tan increíble ha generado una producción de imágenes extraordinaria, en literatura, en pintura y en cine. Y yo hice una recopilación de casi todo lo que encontré sobre Jeanne, porque quería dar una respuesta a esa imagen. Ninguna película nos muestra una niña de 16 años, un caballo con 100 hombres. Siempre son mayores. Es una imagen, fíjate que la primera frase que se escribió sobre Jeanne, y que está inscrita en la plaza de Rouen, donde fue quemada, dice: Jeune fille sans image et sans sepulture. Joven muchacha sin imagen ni sepultura. Porque
En vida no se le hizo ningún retrato, no existe ninguna idea de cómo podía ser, y las cenizas de Jeanne se echaron al Sena para evitar que hubiese pues un culto, ¿no?, hacia ella. Precisamente ese vacío semántico de no tener una imagen, de no tener siquiera una tumba, tiene esa respuesta de una gran cantidad de imágenes, la de Ingres como guerrera, la Jeanne mística, la Jeanne inocente, la Jeanne épica, de discursos literarios. Schiller tiene una Jeanne d'Arc, Girardux, Bertolt Brecht, Chesterton, Mark Twain tiene una Jeanne d'Arc preciosa. Muchas, ¿no? Y en cine vi que se podía hacer la historia del cine solo con Jeanne. Hay Jeanne d'Arc de Georges Méliès, de Dreyer, de Bresson, Rossellini, Giovanna el Rojo con Ingrid Bergman, Preminger con Jean Seberg, Clivet, muchas. Anun tiene... Marcel Anun tiene una Jeanne aujourd'hui se llama. Bueno, ese proyecto mío era anterior a la película de Marcel Anun, ¿no? Y me documenté mucho, leí las actas del proceso, se conservan, ¿sabes? Las palabras de Jeanne se conservan, están escritas. De Jeanne no se sabe muchas cosas, no hay imagen, pero sí están sus palabras muy insolentes, muy de adolescente, revelándose ante el poder de los adultos patriarcal, ¿no? Es muy emocionante. Entonces, la película de Bresson, de Procès de Jeanne d'Arc, es muy respetuosa con las palabras. Él partió casi literalmente de las actas del proceso. Entonces, yo me fui a Don Remy, al pueblecito donde ella nació, y quería ver cómo eran las muchachas de ahí, ¿no? Y empecé a cruzar la calle y pensé, tendrá 16 años esta chica, podría ser Jeanne. En fin, Jeanne sale a los 16 años y la encierran a los 18 en la torre, ¿no? Es decir, en la torre, de hecho, las palabras del acta son de una mujer de 18 años. Pero yo quería buscar mi propia imagen y entonces pensaba, sí, que mi adaptación de Jeanne sería un casting para muchas muchachas de esa franja de edad, de 16-18 años, con las palabras de Jeanne, ¿no? Recitando distintas, y montar todas las respuestas suyas del proceso a partir de las pruebas de ser con muchas mujeres candidatas a encarnar a Jeanne. Cuando hablabas de lo de Tarantino, la idea de cierto cine, que al final siempre tiene un carácter derivativo respecto a otro cine, hay una secuencia, sin embargo, en construcción hay una secuencia que me gusta mucho, que es la de la construcción de la escalera. Lo decía por el hecho, hablaba un cine de rituales, hermano Olmi, y cómo fuiste encontrando esa secuencia, cómo puede intervenir la memoria de alguna manera en dar a ver algo, pero no convertirla en el terreno del cliché, sino convertirla en algo que esté integrado en dar a ver al otro, en dar a ver algo realmente. Bueno, la ventaja de construcción en todos los sentidos es que los rituales de la construcción se van repitiendo planta tras planta. Es decir, que nosotros estábamos desde el principio, desde antes de que se empezara a construir, con el derribo de la casa que había anteriormente, y íbamos siempre pues filmando las cosas, y pues se hacía la primera planta y filmamos la primera escalera, ¿no? Y lo analizábamos y veíamos que estaba mal filmado, mal capturado, que la situación era bonita, era interesante, era un padre con su hijo, un padre trasladando el gusto por un trabajo artesanal a su hijo, esa historia de transmisión, pero es que la forma de captura, el dispositivo de captura,
ha de ser de una determinada manera. De hecho, siempre digo que la forma en cine no es algo ornamental, no es algo decorativo. La forma en cine es el medio que tenemos los cineastas para vehicular las ideas, ¿no? Entonces fue la secuencia de la escalera la que nos dictaminó cuál iba a ser la forma de toda la película. En ese caso, el padre era muy riguroso con las herramientas, había un gusto físico por sus materiales, por el manejo del nivel del azulete, Había una historia de artesanía como un saber tradicional, que me sorprendió en un contexto de construcción, donde tú piensas en la construcción y sobre todo alienación, explotación y tal, pues no, ahí encontré eso. Y para dar eso, yo me tenía que convertir también en un artesano como él. Era muy visible para mí un momento en que el padre le dice al hijo le dice al padre: papá, eso falla de 2 centímetros, o de 2 milímetros, ahora no me acuerdo. Y el padre le dice: eso es que no has sacado punta al lápiz. Juanma, te tengo dicho que le saques punta al lápiz, ¿no? Es decir, que es un trabajo de rigor milimétrico. Si ese diálogo lo filmas con una cámara vacilante, que no ha encontrado el encuadre, ¿qué tal? Se la lleva el viento. Para que esa frase tenga un peso, un valor, has de crear una composición fija, ¿no? El encuadre fijo, estable, una auténtica composición, donde no sobre 1 centímetro. Y entonces se entiende de otra manera, llega de otra manera la frase, ¿no? Normalmente en las películas documentales no tienes esa posibilidad de repetir, de tener otra oportunidad, pues las cosas pasan y se escapan. La construcción tiene esto, es como hacer una puerta, una ventana, y lo ves en la primera planta, en la segunda, en la tercera, y vas intentando buscar. Eso era muy atractivo de esta película, poder tener otra posibilidad, ¿no? Desde ese punto de vista, imagino que claro, el paso a Geest, cuando la convivencia con la comunidad... Era querer hacer todo lo contrario, efectivamente. Quizás ese es el motivo por el que los productores nunca me llaman. Porque los productores siempre te ofrecen algo como lo que ya has hecho, ¿no? Eso me pasó desde mi primera película, Los motivos de Berta. Cuando hice Los motivos de Berta, me llamó un productor muy atento y amable que se llamaba Pepón Corominas, que murió. Dice: Querín, comprado los derechos de un libro, ¿qué has de hacer tú con esta sensibilidad para tratar a las niñas? Era un libro de Marcel Roudelaire, con personajes adolescentes o así. No me interesaba nada. Pero bueno, después de haber hecho en construcción, pues me propusieron muchos en construcción, variantes. Y es decir, que el productor te llama para que hagas algo que ya has hecho, ¿no? Y lo que has hecho, pues ¿para qué lo vas a repetir? Entonces, para mí este era precisamente todo lo contrario, ¿no? Y además un modo de desmentirme a mí mismo, porque cuando daba talleres de cine y tal, siempre hablaba de esa necesidad, pues bueno, de reproducir mi experiencia, es decir, de vivir mucho tiempo con las personas que filmas, como Flaherty. Es decir, en el cine primero se ha de vivir, convivir con los personajes, vivir, y como resultado de esa convivencia, de esa vivencia, filmas, ¿no? Y entonces en Geest quise hacer lo contrario, quise hacer el encuentro, ponerme en relación con la tradición del cine directo, de lo efímero, de lo fugaz frente a la cámara, intentar capturar algo siendo un flaner fugitivo que camina, ¿no? Oye, ya has hecho 20 preguntas. Puede ser. Pues te las he contado. ¿Sí? Sí, pues me habías dicho que eran 20. Sí, lo que pasa es que... Estoy cansadísimo. Vale. ¿Tú no? Sí, claro. Yo menos en ese sentido. Pero además si lo sabes todo. O sea, te podría dejar a ti solo sentado aquí hablando. Sí quería preguntar. Hacemos el juego, te pones tú aquí y yo te hago preguntas. Si quieres, sí. Como si fueras José Luis Guerín. Si quieres. Y a ver si... No, bueno, tú como quieres.
que sí que hay una cosa que pensaba el otro día, y aparte de esas preguntas, yo no pensaba ni pregunta, pero decir, no sé, cuando leía a Van der Keuken, a Danelli hablando de Van der Keuken, de una gimnasia, el esfuerzo físico de como cineasta en Guest, a mí me lo transmitió cuando voy grabando otra vez otra vez buscando el sonido, la idea de estar buscando el encuadre completamente, es decir, el ofrecerte casi como resistencia a ti mismo a la hora de buscar la imagen. Sí. Yo tengo la teoría de que en cada película las soluciones técnicas que empleas forman una escritura, ¿no? que el espectador, incluso inconscientemente, lo ve. Es decir, es una escritura completamente distinta a la que se emplea en construcción o la que se emplea en Guest. La distancia con la realidad es distinta, el grado de estilización es distinto. En Guest es posible pues, por estas camaritas. De entrada es posible, sería imposible en cine. En cine necesitarías un equipo, no puedes hacer una película así solo. O si la haces, pues estás filmando así, ¿no? Estás mirando por el objetivo. Y es muy incómodo establecer una relación con alguien mirando así, sin ver la mirada, ¿no? La camarita doméstica esta te permite mantener el encuadre aquí y por tanto tener un tete-a-tete razonable, ¿no? Es decir, que estás encuadrando, pero estás sobre todo viviendo, creando la secuencia en la relación directa. Y en la misma cámara tengo un micro para capturar las palabras a los personajes. Como toda la película prácticamente se desarrolla en el espacio público, ruidoso, pues eso me obliga a acercarme mucho a las personas para poder capturar el sonido, ¿no? Para tener las palabras lo más limpias posibles. Es decir, que la imagen ahí, a diferencia de las otras películas, no es solo una gestión del encuadre, sino que es una negociación entre el oído y la imagen. Es decir, tienes el deseo de una imagen, estás tomando decisiones de con ese entorno que tengo, qué elementos introduzco en la imagen, cuáles saco, como tal. Pero es también la imagen resultante del deseo de escuchar, puesto que es el mismo chisme el que capta imagen y sonido, ¿no? Es decir, que hay momentos en los que me acerco a los rostros, yo creo, de una manera que no hubiese hecho en otra película teniendo el sonido. Creo que eso se ve, es decir, que frente a películas donde el valor del encuadre, pues, tiene un valor semántico en sí mismo, pues, por los motivos de Berta, pues, la misma elección del paisaje para jugar con líneas horizontales, para componer, tal. Había un deseo de control, de rigor, de depuración, de que todo lo que hubiese en la imagen fuera esencial. Y en Guest ves esta gestión. Estás creando una imagen, pero también creando una situación en directo, relacionándote con otra persona y gestionando el sonido al mismo tiempo.